De acuerdo con lo aprobado en la resolución 001 del presidente del Consejo de Defensa Nacional para el año de preparación para la defensa 2021 y considerando el mejoramiento de la situación epidemiológica en el país, se mantiene la realización del ejercicio Moncada en la fecha programada los días 18 y 19 de noviembre, con la participación de los jefes, dirigentes y los órganos de mando y dirección, culminando el día 20 de noviembre con el Día Nacional de la Defensa. Tenemos que marchar es un derecho, que cambiar nuestro país es un derecho. No nos cabía la menor duda de que el anuncio de que ese día sería el Día Nacional de la Defensa era la respuesta a nuestra marcha. Y entonces, como tenemos una responsabilidad, como queremos hacer todas las cosas de forma cívica, como no queremos que nadie, ninguno en Cuba sea golpeado ni vaya a parar a una cárcel por un supuesto delito que le van a fabricar, es que hemos decidido actuar con rapidez, también por responsabilidad, para evitar cualquier tipo de desastre y de caos en este país. Y lo hemos hecho como jóvenes que quieren transformar el país para bien, que queremos construir una nación donde ningún cubano le pida la cabeza al otro, ni resuelva sus problemas tirándose pedradas en la calle o lanzando los perros unos contra otros. Queremos que esto se resuelva por el camino del civismo y la paz. Y por eso no importa que nos corten el internet, buscamos alternativas. Hay trucos, conocemos trucos para por lo menos mandar mensajes cortos, por eso fue que me pude comunicar con ustedes por mensaje. No importa que nos bloqueen, ellos que se pasan la vida hablando del bloqueo, pues ellos bloquean a sus ciudadanos y lo sabemos. Y ya se entregó esa carta en la Asamblea Nacional del Poder Popular, muy pronto vamos a compartirles ese documento. Le hemos anunciado a las autoridades que el día 15, ni un día más ni un día menos, es que hemos decidido la fecha de la marcha. ¿Están tirando tiros, piedra? Archipiélago es un proyecto que yo tenía desde hace mucho tiempo poético, era un proyecto poético, o sea, sabes que en Cuba siempre ha estado dominando la noción de isla, la insularidad, sobre todo desde Virgilio, desde aquel poema de la isla en peso, aquella frase de la maldita circunstancia del agua por todas partes, y a nosotros poéticamente durante mucho tiempo nos ha dominado ese concepto de isla, de insularidad. Lo que somos geográficamente es un archipiélago, es decir, somos un conjunto de islas y lo somos también desde el punto de vista poético y desde el punto de vista político. En Cuba definitivamente no pensamos igual.